La oración es parte de nuestra relación con Dios. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a Mujeres en Desafío. Les habla Gladys. Para mí es siempre una alegría estar junto a ustedes una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de ser constantes en la oración. Y para eso tengo una invitada muy especial. Ella es de Córdoba, ella está en Córdoba, así que estamos conectadas desde Córdoba, Argentina, hasta California, Estados Unidos. Pero vamos a dejar que ella misma nos diga un poquito acerca de qué es lo que está haciendo, quién es Valeria, qué es lo que está haciendo. Bienvenida, Valeria, a Mujeres en Desafío. Muchísimas gracias por este recibimiento, muchas gracias por invitarme, Gladys. Estoy muy feliz y muy gozosa de poder compartir junto a ti y junto al equipo, al grupo de Mujeres en Desafío. Bueno, mi nombre es Valeria Aslián, vivo en Argentina, en la ciudad de Córdoba, pertenezco al Ministerio de Cita con la Vida, aquí en Córdoba, y bueno, también formo parte, soy la directora de Una Voz a las Naciones. Es un grupo de mujeres que se reúnen a orar por las naciones de la tierra. Un grupo de mujeres que ora por la familia, por el matrimonio, por los hijos, que intercede por las necesidades del prójimo, ora por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Aquí estamos, desde Córdoba a las Naciones. Y es un equipo que nos reunimos todos los sábados a las 11:30 de la mañana, hora argentina, y cada sábado nos visita una invitada especial de distintos países. Y bueno, los miércoles hacemos oración por Facebook Live también, allí las necesidades y el listado a veces son muy extensos y por eso hemos tenido que tomar otro día a la semana para poder estar orando. Y te digo, Gladys, que es muy gozoso recibir los testimonios. Recibimos de gente que ha sido sanada, mujeres con cáncer que han sido sanadas, hemos recibido testimonios de matrimonios restaurados, así que es un gozo para nosotros, le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, poder ver sus maravillas, poder ver las señales, maravillas y prodigios que el Señor hace. Definitivamente, es un gozo y estoy muy contenta que estés con nosotras para compartir aquello que el Señor está haciendo a través de ustedes. Yo creo que el Ministerio de la Mujer se ha activado en gran manera, sobre todo en los últimos 30 años. Yo recuerdo, bueno, yo tengo de convertida más o menos unos 35, 36 años. Y recuerdo que en ese tiempo el Ministerio de la Oración era muy, pero muy reducido, sobre todo reservado casi solo para las personas muy mayores, como las ancianitas. Ellas sí oraban fervientemente y con poder, pero muchas veces se dormían también, pero en una asistencia muy reducida. Pero me he dado cuenta que en los últimos años, quizá por las circunstancias, la verdad, todo está en el propósito de Dios, pero Él ha venido activando sobre todo el ministerio de la mujer y de la intercesión. Creo que son dos ministerios muy importantes dentro de la iglesia y más ahora que estamos enfrentando tantos desafíos. Estamos en un tiempo de mucho dolor, de mucha incertidumbre, sobre todo este 2020, que yo creo que ha de marcar en la historia con eventos muy dolorosos. Frente a esta situación, Valeria, ¿cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Gladys, algo que a mí me ha tocado muy de cerca, como mamá y como abuela, porque tengo un nietito también, un pequeño. ¡Oh, no pareces! Sí. Tengo bien. Sí. ¡Qué lindo! Y bueno, quiero contarte que el ministerio de la mujer que ora es sumamente importante. El mundo necesita y el Señor necesita mujeres que se levanten en clamor e intercesión. Interceder no es lo mismo que orar. Interceder es morir a ti misma, a mí misma, por el prójimo. Es
morir, prácticamente. Y entras en petición por tu prójimo. Y bueno, este tema a mí Sí. es espectacular poder hablar de la oración. Y quiero decirte que uno de los propósitos fundamentales de la oración es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. En otras palabras, es traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Definitivamente. Sí, la voz del Padre. Amén. Hablar lo que el Padre habla. Amar lo que el Padre ama. Eso es oración. Y bueno, hoy podemos ver en la Escritura que dice, dentro de los deberes cristianos, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Constantes en la oración. Así es. Romanos 12:12. Y precisamente Pablo hace la recomendación ferviente tanto a los romanos como a los colosenses, los filipenses, efesios y a todos ellos. Oren sin cesar, oren sin cesar. Y esa debe ser nuestra actitud como creyentes, orar permanentemente, sin cesar, porque la oración nos mantiene en relación con Dios. Pero tú hablabas de la intercesión. La intercesión definitivamente, como decías, es ponernos en la brecha por alguien más, por algo más o por algún lugar. Por ejemplo, tenemos en la Biblia a grandes ejemplos, ¿verdad? Tenemos a un Abraham intercediendo por Sodoma, tenemos a un Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, tenemos a Samuel, tenemos a Daniel, tenemos tantos grandes hombres. David, por ejemplo, David. David para mí David es una inspiración, es una inspiración de la obra intercesora y de cómo enfrentarse a las fuerzas del enemigo. Hoy estamos siendo no solamente saturadas, pero estamos siendo golpeadas por tantas fuerzas que nos preguntamos, ¿y por qué está pasando todo esto, verdad? Pero si realmente hacemos como David, vamos a vivir en confianza en Dios, vamos a vivir en fe, en su poder, en su amor, en su gracia, en lugar de dejarnos llevar por el temor, por el miedo, por la incertidumbre. Realmente David para mí es un personaje, ese pasaje tan conocido, el enfrentamiento contra Goliat, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel estaba atemorizado, temblando de miedo, porque era tanta la fuerza que ellos tenían en ejército, pero también los gigantes que no permitía que el pueblo de Israel avanzara. Y David viene, alguien que ni siquiera tenía la experiencia como parte del ejército de Israel en ese entonces, pero viene cargado de la gloria de Dios. No viene cargado de armamento, no viene cargado de nada, sino de la gloria de Dios. No viene cargado de conocimiento, no viene cargado de nada, sino de la gloria de Dios. Y con ese poder de Dios se enfrenta a ese gigante. ¿Quién es este incircunciso? ¡Wow! Yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros los creyentes, ¿verdad? Sí. Si bien nos hace atemorizar la pandemia, si bien nos hace atemorizar la crisis económica, si bien nos hace atemorizar tantos desastres naturales, pero decir, yo estoy en Cristo Jesús. Y más bien ponernos en la brecha e interceder. Porque ¿qué es intercesión? Es precisamente creer en la fidelidad de Dios y pedir perdón. Eso es morir, ¿verdad? Pedir perdón no solamente por mis pecados, pero por los pecados de la humanidad, de las naciones. Entonces, eso es lo que tú decías, morir. Tenemos que morir. Tenemos que ponernos en lugar de
Valeria, sé que ustedes están orando también por las naciones y creo que el Espíritu Santo nos está levantando con esa gloria, con ese poder para poder establecer, como tú decías, el reino de Dios aquí en la tierra, principalmente establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque sabemos que el enemigo se ha levantado con toda su fuerza, porque él sabe que Cristo ya viene pronto, ¿verdad? La segunda venida de Cristo está a las puertas y él quiere llevarse todo lo que puede consigo. Valeria, cuéntanos un poquito de qué es lo que el Señor les está hablando en este tiempo de intercesión. Bien, mira, orar requiere obediencia y sacrificio, porque como vos bien lo decías, Gladys, la carne es débil, pero la Escritura dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, orar significa obediencia y sacrificio. Así que yo las animo a esas mujeres que nos van a estar escuchando a que desarrollen apetito y compromiso por la oración. Hoy vengo a decirte que queremos ver lo que Dios puede hacer y lo veremos. Si nosotras queremos ver lo que Dios puede hacer, lo vamos a ver en lo público. Sí, pero si queremos ver quién es Dios, lo vamos a ver en lo privado, en lo íntimo, en el tiempo que estemos en oración con Él. Y ese es el desafío de cada persona en este tiempo. Eso es lo que nos impulsó a este grupo de mujeres de Una Voz a las Naciones. Ver a Dios en lo íntimo, conocerlo tal cual es. Hoy hay una iglesia que necesita más que nunca que se levante a orar, a intimidad con el Padre. Porque ¿sabes qué, Gladys? La intimidad con el Padre es allí donde se ganan las batallas. En la intimidad, en la oración con el Padre, es ahí donde somos procesadas para que salga lo mejor de nosotros. En la intimidad, allí es un lugar donde los ruidos de cada día se silencian ante la voz del Padre, del Espíritu Santo. Es un lugar donde encontramos agua viva, porque ahí está la fuente que provee del agua viva, que es Jesús. Es un lugar donde se respira aliento de vida. Es allí también, y esto es muy importante, para toda mujer de intercesión y de oración, donde confesamos nuestros pecados, donde nos arrepentimos, un lugar donde se restauran los corazones heridos. Amén. Y es un lugar donde la voluntad de Dios es revelada. Es así, Gladys. Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermoso, definitivamente. Así es nuestro Dios, maravilloso. Y Él dice que nuestra batalla no es entre carne y sangre, sino entre potestades, huestes espirituales. El mundo espiritual es real. Muchas veces no buscamos a Dios por medio de la oración. Queremos soluciones y respuestas rápidas sin hacer ese sacrificio que tú dices, de dedicar tiempo, de morir a nosotras mismas, de buscar esa comunión con Dios, porque realmente en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario y Él quiere que vivamos en esa victoria en nuestro día a día. El enemigo nos atemoriza con diferentes circunstancias. En nuestra carne somos débiles, pero dice que en el espíritu somos fuertes porque el Señor nos fortalece. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da ese poder. Realmente yo creo que ese es uno de los grandes privilegios de conocer a Dios. ¿Cuánto no quisiéramos? Pero si nosotros queremos, si nosotros anhelamos, ¿cuánto más no es el anhelo de Dios que más personas vengan a su conocimiento? Si la humanidad está viviendo lo que estamos viviendo,
es precisamente por la falta de conocimiento de Dios. Dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento rechazan a aquel que nunca han visto, aquel que no conocen. Pero si todos viniéramos al arrepentimiento, al conocimiento, realmente el reino de Dios se establecería aquí en la tierra. Y yo creo que en estos tiempos difíciles, ese es el llamado de Dios, ¿verdad, Valeria? Ese es el llamado. Cuando yo veo florecer tantos ministerios, cuando yo veo una entrega especial, sobre todo en los niños, en los jóvenes, lo que antes no era, es porque el Señor está haciendo una obra nueva en su pueblo. En el mundo vivimos dificultades, sufrimientos, crisis, catástrofes, pero yo creo que en el mundo espiritual se viene desatando un avivamiento. Tú puedes percibir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. La palabra dice que somos bendecidos para bendecir. Amén. Y uno de los propósitos del Padre es que toda la tierra le adorará en espíritu y en verdad. Dice la Biblia, hasta que toda lengua y toda rodilla se doble ante mi presencia. Ese es el propósito de Dios, que todos le conozcan. Y como vos decías, el diablo tratará de detenernos en la oración porque sabe que la oración lo detiene a él. Cuando una esposa, cuando una madre se levanta a orar, el diablo ya sabe que esa oración lo va a detener. De no tirar más. Definitivamente, definitivamente. Él no puede soportar la presencia de Dios. Y cuando estamos orando, los oídos del Señor están atentos. Sus ojos están abiertos. La presencia de Dios está, porque dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Entonces el enemigo no puede soportar esa presencia poderosa y gloriosa de Dios. Por eso es tan importante la oración. Nosotros como cristianos, definitivamente, lo que nos une a Dios, lo que nos hace permanecer en comunión con Dios, es por medio de la oración, porque ahí en esa esfera espiritual de lo santo, de lo sagrado, el enemigo no tiene cabida, definitivamente. Ahí está la victoria que en la sangre de Cristo que fue derramada, Él tiene temor y huye. Y eso es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que creer y vivir, porque creer no es solo una palabra que la confesamos o que la hablamos o que la repetimos, pero creer es hacer parte de nosotros, creer, consagrar, vivir, confiar plenamente en que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que aunque el enemigo se mueva en libertad aquí en la tierra, precisamente porque por falta de conocimiento la gente lo rechaza, pero Dios sigue sentado allí en su trono, por encima de la tierra, ¿verdad? Por encima de toda circunstancia, por encima de todo. Dios es soberano. Solo y uno de los motivos de oración debería ser también el que el evangelio de Dios se expanda, ¿verdad? El que el evangelio de Dios se expanda, que nosotros realmente seamos esos instrumentos de expandir el evangelio de Dios, para que más disfruten de esto que nosotros disfrutamos, que es la presencia gloriosa de Dios, y que sean arrebatados de las manos del enemigo a esta vida gloriosa, a esta vida nueva, a esta vida de transformación. Yo creo que una de las oraciones nosotras como intercesoras también debería ser eso, que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y el reino de Dios se establece aquí en la tierra a través de expandir su evangelio, ¿verdad? Así es.
como dice la palabra, fuérzalos a entrar, es nuestra tarea, forzarlos a entrar, a los que aún no conocen a Jesús. Y quiero darte un dato que a mí me sorprendió en mi ciudad y en mi país. A veces pensamos en alcanzar las etnias que están distribuidas en el mundo entero. Y hace poquito me tocó el caso de preguntarle a una joven si conocía a Jesús. Y ella me contestó, a Dios sí, a Dios lo conozco, de Dios escuché hablar, pero a Jesús, ¿quién es Jesús? Por lo tanto, esto nos da la pauta, Gladys, que a veces no es necesario pensar en trasladarse a las etnias no alcanzadas, que es una tarea muy loable. Más bien, fijemos en la propia ciudad, aún hay hombres y mujeres que jamás han escuchado hablar de Jesús. Eso es llegar hasta lo último de la tierra también, hasta los términos de la tierra. Todos me alabarán hasta los términos de la tierra. Ahora, cuando combinamos la oración con la palabra de Dios y oramos, eso se convierte en una dinamita para las tinieblas, en el mundo espiritual. Combinar nuestra oración con la palabra de Dios. Como dice Jesús, escrito está. Escrito está. Y cuando combinamos la oración, la palabra y alabanza y adoración, ¡wow! Eso es pura dinamita para el reino de las tinieblas. La alabanza y la adoración son armas, son herramientas que junto con la oración impactan el mundo espiritual. Y tenemos ejemplos en la Biblia, como decíamos, David, Daniel, Josué, bueno, como fueron en oración al Padre, así a la presencia, a buscar respuesta, Dios reveló secretos. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas que aún no conoces. Hay poder en la oración, hay poder al sonar la voz, nuestra voz, hay poder. Amén. Así es, definitivamente. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Creo que el internet, no sé si ahí donde estás, tu imagen se congeló un poquito, Valeria, pero te escucho perfectamente. Te decía de que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres valientes y fervientes en la oración. Tenemos, por ejemplo, a una Esther, una mujer de oración, de intercesión, de ayuno, quien intercedió precisamente por el pueblo judío, cuando ellos estaban condenados a la muerte. Una mujer que fue valiente y hizo que todo el pueblo judío se unieran a ella para poder tener un tiempo de ayuno. Débora es otra gran mujer, una mujer valiente, una mujer de guerra. Ella se enfrentó a esas fuerzas temerosas. Realmente yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia nos inspira a creer más en Dios, porque todos estos grandes hombres y mujeres lo hicieron, las hazañas que hicieron fue en el poder de Dios. Fue primeramente de rodillas, fue humillándose ante el Señor, fue pidiendo perdón en arrepentimiento, porque todo lo que pasa a la humanidad, todo lo malo, quiero decir, es precisamente porque hay pecado, hay pecado, hay pecado. Y solo cuando, segunda Crónicas 7:14, un verso tan conocido, dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados y pidiere perdón, yo iré desde los cielos, estoy parafraseando,
yo lo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Y esa debe ser nuestra oración ferviente, de que nuestra tierra sea sanada. Te cuento, Valeria, hace poco mientras orábamos precisamente con el grupo de oración también que el Señor nos levantó, en medio de la oración nos pidió que oráramos por 3 naciones específicas. Y yo le preguntaba, ¿por qué 3 naciones específicas? Hay tantas naciones. Pero me mostraba como 3 puntos neurálgicos geográficamente. 3 puntos neurálgicos. Y esas 3 naciones me lo dibujó tan claro: Israel, Estados Unidos y Bolivia. Yo digo, ¿por qué? Bolivia, por ejemplo, es un país tan pequeñito, lejos, pero el Señor tiene su propósito. Estados Unidos es una nación fundada sobre los principios de Dios. El Señor tiene su propósito. Israel es una nación que nació en el corazón mismo de Dios. Yo creo Dios tiene un propósito. Y a través de estas naciones, cubrir en bendición, cubrir en intercesión todas las naciones. Ahora mismo estamos orando, intercediendo por todas estas catástrofes que está haciendo los huracanes en gran parte de Centroamérica. Un dolor profundo. Es aquí cuando realmente tenemos que no desmayar ante nuestro clamor. A veces pensamos, Señor, parece que no escuchas mi oración. ¿Por qué crees, Valeria, que algunas veces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? Cuando sentimos ese silencio de Dios. Primeramente porque los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Él es soberano. Y como vos decías, Gladys, a veces el pecado puede interrumpir la sintonía con el Padre. A veces la respuesta es sí, pero no olvidemos que un no también es respuesta. Amén. Definitivamente. Amén. Y todo llega en los tiempos del Señor, porque el tiempo de Él es el perfecto. Y a veces cuando no estamos maduros o nuestro carácter no ha sido lo suficientemente formado, procesado, el Señor dice, le falta un poquito, vamos a esperar, aún no, un poco más. Y el Señor suelta en el tiempo correcto, propicio, para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Recuerda, tenemos el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Esa autoridad y poder está dentro nuestra y le pertenece a los hijos de Dios. Amén. Amén. Sí, realmente. Gracias, Valeria. Yo creo que aunque sintamos esos vacíos, esos silencios, no quiere decir que Dios está lejos, sino que Él está obrando, como tú decías, en su tiempo. Él está haciendo algo. Él no deja en el vacío nuestras oraciones. Él toma en cuenta cada una de nuestras oraciones. Es más, Él está buscando gente que realmente lo busque en oración. Dice que alguna vez salió y miró quiénes estaban orando. ¿Se encontró con 1? ¿Con 2? Entonces, sí es necesario ser fervientes y constantes en la oración. Valeria, yo realmente valoro mucho el tiempito que dedicaste aceptando la invitación. Yo sé que será de mucha bendición para las personas que están viendo este video. ¿Quieres hacer alguna recomendación final a quienes nos oyen en Mujeres en Desafío? Sí, para ti, mujer en desafío, no pares de orar. Haz de la oración tu pasión. En la situación adversa hay que orar más. Y no nos enfoquemos en el dolor o en la circunstancia adversa. Enfoquémonos en lo que está a punto de ser dado a luz cuando salgas de tu tiempo de oración y de intimidad
con el Padre y sé constante, como el ejemplo de la viuda y el juez injusto allí en Lucas capítulo 8, que de tanto insistir, de continuo, dice el verso 5, de continuo, el Señor allí está y la puerta se abrirá. 4 principios para recibir la respuesta a nuestra oración. Conocer la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Valeria. Jesús mismo oró allí en el huerto del Edén y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta, en la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas. Gracias, Valeria. Gracias, queridas amigas, por estar en sintonía. Deseamos que el Señor les bendiga y recuerden, no dejemos de orar. Seamos constantes en la oración. La oración nos relaciona directamente con Dios. Dios me las bendiga y hasta el próximo episodio. Bendiciones.